SPN. Para los que no me conocen, mi nombre es Baldwin CC, soy consultor funcional de SPN y les estaré impartiendo y acompañando en este webinar. Sobre las preguntas, cualquier inquietud que tengan o cualquier duda, pueden indicarlo en el chat y al final de la sesión vamos a abrir un espacio para responderlas y allí tratar o aclarar cualquier duda. Tenemos como objetivo mostrar el impacto de aumento del salario mínimo dentro de la empresa. Del mismo modo, mostrar los diferentes reportes que se tienen dentro del sistema para ver un antes y un después, luego de realizar lo que es el aumento de salario en el sistema. Y del mismo modo, mostrar las herramientas que ya se tienen para realizar lo que es el aumento, tanto de manera individual como de forma masiva. Bien, aquí tenemos lo que es la relación de los temas a tratar. Esto lo vamos a pasar ya que lo vamos a ir viendo en detalle según vaya avanzando lo que es el webinar. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos. Bien, gracias. Ok, entonces tenemos aquí como un primer punto, ¿qué es el salario mínimo? Como pueden ver aquí, el salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador o empresa está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que esos hayan efectuado durante un periodo de tiempo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Con relación al salario mínimo dentro de las empresas, estos se dividen en 4 partes dependiendo la categoría en la que aplique la empresa. Aquí podemos visualizar cada una de ellas y esto se divide en base a la magnitud que tengan cada una de ellas. La categoría no es más que una combinación entre el número de trabajadores o colaboradores que se tengan en la empresa y las ventas anuales. Y de esto va a primar la más alta de las dos. Si vemos debajo, podemos ver un detalle de cada una de ellas, iniciando por microempresa, que son empresas que tienen hasta 10 trabajadores o empleados, y ventas brutas de hasta 8 millones de pesos en el año. Una empresa pequeña, que es el segundo renglón, sería de 11 a 50 colaboradores o trabajadores y ventas brutas de entre 8 millones hasta 54 millones de pesos en ventas al año. Las medianas empresas pasan de 51 a 150 trabajadores y ventas de 54 hasta 202 millones de pesos en ventas anuales. Y la gran empresa o grandes empresas tienen más de 150 colaboradores y más de 202 millones de pesos de ventas brutas anuales. Dependiendo de la magnitud que tengan cada una de ellas, van a tener un salario mínimo distinto. Y debajo se muestra lo que es un recuadro o una tabla donde podemos ver el detalle de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos ver en la categoría de microempresas un salario actual de 11,900 pesos al mes de marzo 2023 y para el mes de abril, que es el mes entrante, el salario mínimo va a ser efectivo de 13,685, es escalonado, y la otra parte caería en febrero 2024, donde pasaría a 14,232 pesos. Y aquí pueden ver que ese salario mínimo varía dependiendo si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande. Ahora bien, una vez identificado cuál es el salario mínimo que aplica dentro de la empresa, dentro de SPN debemos de indicarlo dentro de esta ruta en el módulo de nóminas. Para esto se dirigen al menú de parámetros, como pueden ver aquí, y submenú salario mínimo. Y dentro de este apartado van a poder indicar lo que es la fecha en la que va a ser efectiva y el salario mínimo efectivo dentro de ese periodo. Del mismo modo, producto de estos aumentos de salario mínimo, se ven afectados lo que son los topes de la Seguridad Social o la TCS
dígase el tope para AFP, riesgo laboral y seguro familiar de salud. Es decir, esos montos que son los máximos para el descuento dentro de los diferentes meses en la empresa, se ven afectados cuando se varía lo que es el salario mínimo. Aquí podemos ver una primera tabla donde nos indica por cada categoría de la empresa cuáles son los salarios mínimos efectivos. Aquí podemos ver el actual, que sería a marzo 2023, el efectivo a abril y el efectivo a febrero 2024. Y para determinar cuál es el salario mínimo cotizable, lo que se hace es que se promedia de todas las categorías, en este caso las 4, se suman todos, se dividen entre 4, que sería el promedio, y de este modo podemos tener cuál es el salario mínimo oficial o promedio de las 4 categorías. El actual que tenemos es 16.262,50, el promedio. El efectivo al mes entrante, abril 2023, será de 18.702 y a febrero 2024, la otra parte, que caería a 19.449,75 centavos. En base a esto, podemos ver debajo, en el segundo cuadro, la distribución de los topes. Como comenté anteriormente, se tienen topes máximos de descuento para el AFP, SFS y ARL o riesgo laboral. Y nos indica que para la AFP el tope son 20 salarios mínimos, para el SFS 10 salarios mínimos y para riesgo laboral 4 salarios mínimos promedios. Aquí podemos ver actualmente cómo están los topes en cada una de ellas y cómo van a estar a abril 2023 luego del aumento y en febrero 2024 con la otra proporción de aumento que sería efectivo dentro de ese mes. Bien, una vez identificado y definida esta parte, igual debemos dentro de SPN configurar estos nuevos topes. Y para esto nos dirigimos al menú de Administración, Compañía, Compañías. Y dentro de este menú nos dirigimos al apartado de otros datos. Y desde aquí podemos en inicio colocar lo que es el salario sujeto a la contribución de riesgo laboral. En este caso podemos ver el actual, 65.050. Eso deberíamos de editarlo y colocar allí el nuevo salario sujeto a la contribución. Tener en cuenta que si tienen múltiples compañías dentro de SPN, deben de repetir este proceso por cada una de ellas. Del mismo modo, en el mismo apartado de compañías, si nos dirigimos a la pestaña de salud, aquí igual debemos indicar el tope de salario máximo de descuento para lo que es el SFS o Seguro Familiar de Salud. Y del mismo modo, en la siguiente pestaña, Plan de Pensiones, indicamos cuál es el monto de salario máximo sujeto al descuento o la contribución del plan de pensiones. Una vez hecho esto, ya estaríamos preparados para iniciar con lo que es el aumento dentro del sistema. Y para eso, como primer punto, debemos de identificar primero cuál es la realidad a nivel de salarios dentro de la empresa, para así poder identificar cuáles son los colaboradores que aplican para el aumento y cuáles no, y así poder verificar esa parte. Una de las opciones que se tienen para revisar esa o conocer esa realidad previo al aumento es la exportación de empleados en Excel, ya que esta exportación incluye lo que es el salario base del colaborador. Y para esto, en el módulo de personal, nos dirigimos al menú de empleados y al submenú consulta de empleados. Una vez dentro, podemos hacer una consulta. En este caso, recomendamos que el criterio de búsqueda sean todos para verlo de forma global. Y en la parte superior vamos a tener dos opciones. Una para exportar los datos de todos los empleados o exportar los datos incluyendo los códigos de las entidades, es decir, el código del departamento, facilidad, posición y demás. Y debajo en la segunda imagen podemos visualizar el documento de Excel tal cual se exporta dentro de SPN y dentro al final podemos ver la columna con el salario base. Con lo que en este caso
se puede aplicar un filtro de salarios desde los menores hacia los mayores, y ahí pueden identificar rápidamente a cuáles colaboradores les va a aplicar lo que es el aumento. Otro de los reportes o validaciones importantes que se deben de realizar antes del aumento es este reporte de empleados por debajo del salario mínimo que se encuentra dentro del módulo de personal. Para esto se van a dirigir al menú reportes, submenú reportes de salarios y dentro empleados por debajo del mínimo. Aquí van a tener varios criterios, puede ser por facilidad, pueden agrupar por el nivel salarial y pueden indicar el estatus, que por defecto viene seleccionado el estatus activo. Y debajo podemos ver un ejemplo de lo que es el reporte, donde nos indica por cada sucursal o facilidad los colaboradores con su código y nombre, la posición que ocupan, el salario actual y la diferencia, en este caso, de esos que estén por debajo del salario mínimo establecido. Del mismo modo, se tienen varios reportes de empleados por diferentes criterios, donde se incluye lo que es el campo de salario base, como pueden ver aquí en la imagen. Y esto se encuentra en el mismo menú de empleados. Se van a la opción de reportes, lista de empleados por, y allí van a tener varios reportes por fecha de ingreso, por tipo de nómina, por facilidad, por departamento, por posición, entre otras opciones. Y así también pueden visualizar cómo están los salarios previo al aumento por cada una de esas entidades. Otro de los reportes importantes es el de todas las aportaciones sobre el mes más reciente pagado o cerrado. En este caso, si lo generan a este mes, lo pueden ver al mes de febrero o con el cierre ya de marzo. Y esto se encuentra en el módulo de nóminas. Se dirigen al apartado de consultas y dentro tienen la opción de todas las aportaciones. Desde aquí van a poder imprimir lo que es este reporte. Vamos a ver aquí, con todas las aportaciones que se tienen dentro de la empresa. Aquí pueden ver el reporte con las aportaciones, donde pueden visualizar por cada colaborador los códigos, las cédulas, los nombres y apellidos y un detalle de cada uno de los montos. Otro de los reportes importantes es el de las provisiones de regalía, bonificación y vacaciones sobre el último mes cerrado o provisionado. Para visualizar este reporte, nos dirigimos al menú de consultas y desde aquí nos vamos al apartado de acumulados provisiones. Dentro vamos a tener filtros donde vamos a poder indicar el tipo de nóminas, el mes y el año. Y podemos indicar el tipo de provisión. Si deseamos ver la provisión de regalía, la provisión de bonificación y la provisión de vacaciones. Del mismo modo, podemos indicar la base de cálculo si deseamos ver las provisiones en base al salario base actual del colaborador, de todos los colaboradores, o en base al salario base de los empleados que son asalariados fijos o en base al acumulado. Del mismo modo, tenemos ahí varios reportes, ya sea un reporte detallado, un reporte por departamentos o por facilidad. Si le damos a imprimir dentro de ese apartado, se nos van a generar reportes como estos que podemos ver aquí, donde nos va a mostrar las provisiones acorde al tipo de provisión que se haya seleccionado, ya sea provisión de regalía, provisión de vacaciones o provisión de bonificación. Bien, otro de los reportes que podemos visualizar aquí es para conocer lo que es la estructura salarial de los colaboradores.
Desde aquí podemos ver un reporte sobre la distribución de frecuencia salarial. Este se encuentra dentro del módulo de personal y para generarlo se van a dirigir al menú de reportes. Desde allí se van al submenú reportes de salarios y dentro a la opción de distribución frecuencia salarial. Una vez dentro, se les va a presentar una opción o una pantalla, como pueden ver allí, donde van a tener diferentes filtros, ya sea filtrar por la fecha de ingreso del colaborador, desde y hasta, por el estatus. Por defecto les va a mostrar empleados que están activos, o sea, estatus activos, y debajo pueden filtrar por la facilidad, clase de empleado, posición, entre otros criterios. Del mismo modo, al final tienen el tipo de reporte, donde van a poder indicar si desean generar un reporte detallado o resumido. Para estos fines recomendamos que se genere reporte detallado. Si le damos a imprimir en la parte superior, vamos a obtener un reporte como este, donde se nos muestra lo que es la frecuencia o la distribución salarial por cada uno de los salarios que se tengan dentro de la empresa. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte superior una frecuencia salarial de 20,000 pesos, donde nos indica que tenemos a un colaborador y allí tenemos la cédula, la posición y el departamento. O sea que aquí rápidamente ustedes pueden ver por cada grupo de salarios o por cada salario X, cuáles son los colaboradores que se tienen dentro de ese renglón y así poder determinar o identificar cuáles son los colaboradores que se les va a realizar el aumento salarial. Del mismo modo, en ese mismo reporte, si se dirigen a la última página, van a obtener lo que es un resumen donde les va a mostrar los diferentes salarios. Aquí podemos ver salarios de 25,000, de 20,000, de 31,000, etcétera. Y al lado, la cantidad de colaboradores que cuentan con ese salario o que dentro de la empresa devengan ese salario que se tiene allí. Al final van a poder obtener lo que es un total de todos los salarios y un total de todos los colaboradores. Otro de los reportes para conocer lo que es la estructura salarial son los de listas de empleados por clasificación. Estos los van a encontrar dentro del módulo de personal. Se van a dirigir al menú de reportes. Dentro tiene la opción de listas de empleados por y a la opción de por clasificación. Una vez que le den clic, se les va a presentar esta pantalla que está justo al lado, donde pueden seleccionar una clasificación en específico. Si no seleccionan ninguna clasificación, pues va a traer un reporte global con todas las clasificaciones y pueden indicar el estatus de los colaboradores. Por defecto, empleados activos, y si deseamos ver un reporte resumido, y en caso de no seleccionarlo, un reporte detallado. Entonces, desde aquí, si le damos clic al botón imprimir, vamos a tener un reporte como este, donde nos muestra por cada clasificación y nivel los colaboradores que se tienen allí dentro de esa área, cuál es su fecha de ingreso, su cédula, su estado civil, su salario base, salario por hora, su cuenta de banco, el tipo de empleado, si es fijo, si es contratista, si es temporero y demás, y el cargo o la posición. Y aquí rápidamente podemos ver cómo está la estructura salarial por cada una de las clasificaciones que se tienen dentro de la empresa. Bien, una vez identificado cuáles son los colaboradores que aplican para este aumento de salario mínimo, el siguiente paso es conocer dentro de SPN cuáles son las herramientas que se tienen para realizar lo que son estos aumentos. En este caso tenemos dos opciones. Una opción es hacer aumentos de manera individual en el proceso habitual de acciones de personal, pero también se tiene una opción de hacer estos aumentos de forma masiva o en lote.
Aquí podemos ver la primera opción, que es para realizar las acciones de manera individual, y esto se realiza dentro del módulo de personal. Aquí se dirigen al apartado de acción personal y a la opción de registrar acciones de personal. Sí, por favor. Que no Desde veo aquí, el salón, que no, si pueden mutear por favor el no veo en el salón. micrófono. Gracias. Bien, desde aquí van a poder, una vez que estén dentro de la opción, dar clic en nuevo y proceder con lo que es el aumento de manera individual por el tipo de acción, aumento de salario, como se ve aquí debajo, o aumento de sueldo. En caso de requerir hacer la acción de forma masiva o en lotes, tienen dos formas de cómo realizarlo dentro de esa opción que se muestra debajo. La primera opción es realizarlo por concepto de empleado. Es decir, podemos seleccionar por algún criterio común a un grupo de empleados, ya sea por departamentos, por un salario menor a X cantidad, por posición, por grupo de trabajo, por facilidad, entre otros. O sea, si el aumento que vamos a realizar tiene algo en común, pues podemos hacerlo seleccionando un criterio X. Aquí podemos ver un ejemplo y es por el criterio de un salario mínimo A. Y aquí podemos seleccionar todos los empleados con sueldo menor a 20,000 pesos o todos los empleados de un mismo departamento. Eso es cuando los colaboradores tienen un criterio en común. Si ese no es el caso, pues entonces podemos identificarlo con los reportes generados anteriormente y podemos hacerlo desde un Excel, indicando allí los códigos de cada uno de los empleados que se les va a realizar lo que es el aumento salarial. Entonces, ambas opciones, ya sea por un criterio en común o desde una carga de un archivo de Excel, se realizan dentro del menú de acción de personal y dentro se dirigen al submenú aumento masivo de sueldos. Y desde aquí van a poder proceder. Una vez dentro de la opción, vamos a ver primero el primer punto, que es por criterios o selección de empleados. Y para realizarlo de esa forma, debemos de dar clic en el botón nuevo. Una vez que estemos dentro de esa pantalla, aquí podemos verlo como el punto número 1. Y luego aquí debajo donde indica buscar por, tenemos dos filtros. Ahí podemos indicarlo por departamento, por posición, por salario menor a X cantidad, por grupo de trabajo, por clasificación, etcétera. Y del mismo modo podemos combinar los dos filtros. Yo puedo indicarle de un departamento X y con salarios menores a X cantidad. O lo puedo hacer de un departamento X y de una facilidad determinada. Entonces aquí, una vez que seleccionan los criterios debajo, los criterios de búsqueda, debemos dar clic al botón buscar para que nos muestre en pantalla cuáles son los colaboradores que cumplen con esos criterios. En este ejemplo hemos seleccionado el filtro salario menor de y hemos colocado 35,000 pesos y como pueden ver debajo se reflejan 3 colaboradores que cumplen con esa condición. Aquí tenemos el empleado número 1 con 20,000 pesos, el siguiente con 31,000 pesos y el tercero con 31,000 pesos. Los tres están por debajo en base al filtro que he seleccionado en la parte superior. Y una vez que tengo ya los colaboradores identificados por ese criterio, debo de indicar como punto 1 cuál es la fecha efectiva de este aumento. En caso de ser ya para abril, sería del 1 de abril 2023 o la fecha efectiva determinada. Del mismo modo, debemos indicar al lado, como punto número 2, cuál es el motivo para esas acciones de personal. Puede ser aumento mínimo general o reajuste salarial y demás. Eso lo van a realizar aquí en el punto 2. Luego de esto deben de indicar en el punto 3 si este aumento va a ser porcentual
o en base a un salario propuesto. Es decir, ustedes pueden indicar o marcar ese check de porcentual y justo al lado le indican cuál es el porciento de aumento. Imaginemos un aumento de un 10% general. Entonces marcamos ahí y colocamos aquí un 10 en este recuadro. Ahora, en caso de ser en base a un salario propuesto, es decir, que el usuario digite directamente ahí debajo cuál es el monto de salario que va a ser efectivo a partir de esa fecha, pues no tiene que seleccionar ese check o esa opción de porcentual. Y debajo, como último punto, deben indicar cuál es la razón de ese aumento. Eso de razón es el comentario que se va a reflejar en las acciones de personal. Es el mismo comentario o el campo que se tiene cuando se registran acciones de personal individuales, donde se coloca el motivo y demás. Entonces ahí también tienen ese campo libre, porque al final este proceso va a ejecutar acciones individuales por cada uno de esos colaboradores a los que se les realice lo que es el aumento salarial. Entonces, ya una vez que tenemos esto listo, vamos a ver aquí. Como les comenté previamente, van a poder hacerlo o porcentual o indicando cuál es el nuevo salario propuesto. Si es porcentual, como les comenté, deben de marcar aquí en opciones este check denominado porcentual e indicamos el porciento de aumento, en este caso 7%, y podemos visualizar cómo al lado de cada salario actual de cada colaborador y el sistema nos está indicando cuál será el salario propuesto, que en este caso es el 7% adicional del salario actual que tiene cada colaborador. Ahora bien, si deseo realizarlo indicando directamente en el sistema cuál es el nuevo salario, entonces no marcamos esa opción de porcentual y se nos va a habilitar ese campo de salario propuesto editable. Es decir, que directamente con el teclado podemos digitar allí lo que es el nuevo salario por cada uno de los colaboradores. Y una vez que culminemos, le damos clic en la parte superior a guardar para que esos registros queden dentro del sistema. Ahora bien, en caso de que se requiera hacer desde una carga de este Excel, es decir, si no lo deseo hacer por criterios en común y deseo colocar ese grupo de empleados o ese lote en un archivo de Excel, pues también se tiene la opción. Para eso, el primer paso es obtener la plantilla. Esto lo pueden obtener desde la plataforma de spn.com.do. Igual le vamos a compartir este webinar donde van a poder tener el link para descargar la plantilla, que es este que está aquí. Y deben de completarlo debajo con la siguiente estructura. Es bien sencillo, solo tiene 3 columnas. Y la primera de ellas en la columna A es el código del empleado. Es decir, allí deben de colocar todos los códigos de cada uno de los colaboradores a los que se les va a realizar el aumento. Solamente a los que se les va a realizar el aumento. Una vez que tienen el listado de códigos, la siguiente columna es el tipo de aumento. Y aquí debemos de indicar, 1, si es en base al salario propuesto, o 2, si es en base a un porcentaje. Es decir, si es 1, debo de indicar cuál es el nuevo salario propuesto, y si es 2, debo de indicar cuál es el porciento de aumento en base al salario actual que tienen los colaboradores. Aquí debajo, en la tercera imagen, podemos ver la última columna, que es el valor, y aquí tenemos ya directamente el salario propuesto o el porcentaje de aumento. Si vemos rápidamente este ejemplo, podemos ver que el primer empleado va a tener un aumento del tipo 1, que es salario propuesto, y será de 30,000 pesos. Es decir, que ese empleado se va a llevar o va a tener un aumento a 30,000 pesos. Ahora, el segundo y tercer empleado que tenemos aquí en este registro tienen el tipo de aumento 2. Eso quiere decir que es en base a un porcentaje.
Y tenemos aquí un 10% para este empleado y un 30% para el tercer empleado. Eso quiere dejar dicho que se va a calcular el salario propuesto en base al salario actual más un 10%. Y en la tercera más un 30%. Entonces ya ahí tienen las dos vías. O indico el nuevo salario o indico cuál es el porciento de aumento. Una vez hecho esto, podemos validar lo que son los aumentos basados en lo que es la antigüedad que tienen los colaboradores dentro de la empresa en caso de que se tengan políticas para esto. Y esto se encuentra dentro del módulo de personal. Para esto, tenemos aquí este menú de reportes, donde tenemos este submenú de reportes de salarios. Y dentro de esa opción van a tener un apartado sobre aumentos basados en antigüedad. Desde aquí van a poder visualizar este recuadro donde tenemos una opción o un botón de parámetros para indicar en base a la escala de años cuál es el porcentaje de aumento. Es decir, como puedo ver aquí, empleados con 3 años de antigüedad, un 10%. Empleados con 5 años de antigüedad, un 15%. Y empleados con 10 años de antigüedad o más, un 20%. Entonces, una vez definidos los parámetros, podemos generar este reporte. Aquí tenemos varios filtros. Podemos indicar con cuál mes de ingreso vamos a comparar y el año de corte. En ese caso, por defecto, pues va a traer siempre el año actual. Tenemos aquí otros filtros por facilidad, por grupo de trabajo, por departamento, por supervisor y por el estatus de los empleados. Por defecto, estatus activos. Del mismo modo, podemos aquí incluir colaboradores que no aplican en caso de que, aunque el empleado no tenga esa antigüedad requerida en base a los parámetros, se pueda reflejar o pueda ser incluido dentro del reporte. Si le damos clic al botón imprimir, vamos a tener un reporte como este, donde nos muestra los aumentos basados en la antigüedad de los colaboradores. Aquí podemos visualizar el código del empleado, el nombre completo del colaborador, es decir, nombres y apellidos, cuál es el salario que tiene actualmente en el sistema, cuándo fue su fecha de ingreso, aquí tenemos 2020, la antigüedad en la empresa, y este colaborador tiene 3 años, la posición, gerente de sucursal, y aquí nos indica cuál es el aumento en base al salario actual y a la antigüedad que tiene ese colaborador. Y del mismo modo, la última columna, el salario aumentado, que en este caso es salario actual más el incremento. Y aquí debajo nos muestra, a forma de constancia o informativa, lo que son los parámetros que se tienen configurados, que es en base a lo que le comentaba previamente. Bien, una vez realizado lo que es el aumento del salario mínimo en el sistema, es muy probable que las bandas salariales o los niveles se vean afectados producto de estos cambios. Entonces, dentro de SPN, para poder editar lo que son los niveles salariales o las diferentes bandas, se van a dirigir dentro de el módulo de personal al menú de administración, atributos, posición y dentro a la opción nivel salarial. Una vez dentro de nivel salarial, van a tener lo que es una pantalla de consulta donde les va a mostrar cada uno de los niveles salariales que se tienen dentro de la empresa. Y si le damos doble clic a cada uno de ellos, nos va a mostrar una pantalla, como podemos ver aquí en la imagen debajo, donde tenemos lo que es el nombre de ese nivel salarial y el salario mínimo, medio y máximo que aplica dentro de ese nivel. Para editarlo es tan sencillo que cambiar mínimo, medio y máximo con el teclado. Digitamos ahí los nuevos salarios y le damos clic al botón guardar
en la parte superior. Una vez que las bandas ya están ajustadas, es decir, ya están parametrizadas o configuradas en base a los nuevos salarios, podemos proceder con la generación de reportes de equidad salarial y niveles salariales. Aquí podemos ver uno de ellos que es sobre el nivel salarial que tiene cada colaborador asignado. Y para esto, en el módulo de personal, nos dirigimos al menú reportes, submenú, lista de empleados por, y casi al final vamos a tener la opción de por nivel salarial. Una vez le demos clic aquí, por nivel salarial, se nos va a reflejar este recuadro con los criterios de impresión. Y aquí vamos a indicar si deseamos seleccionar un nivel salarial en específico. Si no seleccionamos ningún nivel, pues va a traer un reporte global con todos los niveles. Del mismo modo, podemos ver aquí el estatus de los empleados, ya sea si requerimos ver empleados en estatus activos, inactivos o todos los estatus. Por defecto, estatus activo. Y una vez damos clic al botón imprimir, se nos va a generar un reporte como el que podemos ver ahí a la derecha, donde nos muestra una relación de empleados por nivel salarial según están asignados en el maestro de empleados. Aquí podemos verificar, por ejemplo, el nivel salarial A o 1. Y aquí tengo 4 colaboradores donde nos muestra su departamento, su puesto y el salario actual que tienen en el sistema. Del mismo modo, en cada nivel o banda salarial nos muestra cuál es el salario mínimo y el máximo que tienen parametrizado en la opción que vimos previo a esta diapositiva. Al final de este reporte vamos a tener la totalidad de empleados y del mismo modo cuál es el total de los salarios sumarizados en esa última columna. Otro de los reportes muy importantes es el de equidad salarial, que va muy de la mano con el reporte anterior. Y este se encuentra igual dentro del módulo de personal. Para generar este reporte se van a dirigir al menú reportes y desde aquí a la opción de reportes de salario, equidad salarial. Una vez dan clic a la opción equidad salarial, se les va a mostrar lo que es un recuadro, como podemos ver aquí debajo, donde vamos a poder generar la equidad salarial por diferentes criterios, ya sea de un empleado en específico, por facilidad, por departamento, por grupo de trabajo, por tipo de empleado, entre otras opciones. Del mismo modo, podemos imprimir por el estatus de los empleados, ya sean todos, activos, inactivos o desvinculados. Y del mismo modo podemos visualizar el estatus de la equidad salarial. Es decir, por defecto nos va a traer a todos los colaboradores, pero podemos indicar si solo nos interesa ver colaboradores que estén por debajo de su banda salarial o dentro de su banda salarial, por encima, entre el mínimo y el medio o entre el medio y el máximo. Entonces aquí podemos indicar si deseamos ver un criterio en específico o global. Y una vez seleccionados los filtros o criterios para el reporte, le damos clic en la parte superior al botón de imprimir. Se nos va a generar un reporte como este, donde nos muestra lo que es la equidad salarial por cada facilidad, departamento, y dentro de cada departamento podemos visualizar los colaboradores. Por ejemplo, aquí tenemos en el departamento de administración a estos 2 colaboradores y de ellos nos muestra su cédula, el género, la posición que ocupan, el nivel o la banda salarial a la que pertenecen y nos muestra aquí de cada nivel o banda cuál es el salario mínimo, medio y máximo y el salario del colaborador.
Entonces aquí igual nos indica cuál es la diferencia. Aquí podemos visualizar si el empleado está por encima de su banda salarial o por debajo, como podemos ver aquí a este colaborador que está en negativo. Eso quiere dejar dicho que está fuera de su banda salarial, y del mismo modo cuáles están dentro, que son los que no tienen diferencias. Si lo vemos de forma práctica, aquí podemos visualizar, por ejemplo, Juan Pérez, que tiene un salario de 25,000 pesos y su banda indica que el mínimo es 42,000 y el máximo 70,000. Eso quiere dejar dicho que Juan está por debajo del salario mínimo correspondiente al nivel o banda salarial al que pertenece, y la diferencia que tiene por debajo son 17,000 pesos. Entonces ya con este reporte se puede tener esa vista general y detallada por cada colaborador, y es muy útil para tomar decisiones. Del mismo modo, este reporte de equidad salarial se puede generar con el salario promedio. El que vimos anteriormente solo considera lo que es el salario base, pero si tenemos colaboradores que son comisionistas y tienen otros ingresos variables, pues dentro del mismo módulo de personal podemos obtener ese reporte. Para esto nos vamos nuevamente al menú de reportes, a la opción reportes de salarios, y desde allí al submenú equidad salario promedio. Anteriormente estábamos en equidad salarial, pero en esta opción ahora vamos a ver la equidad salarial, pero con salarios promedios. Dentro de esta opción vamos a tener justo la misma pantalla para generar los reportes con los mismos filtros. Tenemos filtros por empleados, facilidad, departamentos. Igual aquí se mantienen los filtros por estatus y por el estatus de la equidad salarial. Una vez que indiquen cuáles son los criterios que aplican, simplemente le dan clic al botón imprimir que se encuentra en la parte superior. Y aquí del mismo modo vamos a tener lo que es este reporte de la equidad salarial, pero este ya con el salario promedio. Aquí podemos ver igual por facilidad y departamento cuáles son los colaboradores que se tienen dentro, con su cédula, posición, cuál es la banda o nivel salarial que ocupan, cuál es el salario base que tienen estos colaboradores, el salario promedio. Si son comisionistas, ahí van a poder visualizar ese salario. Del mismo modo, acorde a la banda que pertenecen, cuál es el salario mínimo, medio y máximo de esa banda, cuál es la diferencia que tienen estos colaboradores, y el estatus. Aquí nos indica rápidamente si están en subpago o en sobrepago, es decir, quienes están por arriba de su banda salarial y quienes están por debajo. Aquí también nos indicarían si hay colaboradores que están entre el medio y el mínimo, o entre el mínimo y el máximo. Aquí debajo tenemos los totales por cada uno de los registros y resúmenes al final. Podemos ver un resumen donde nos indica total de empleados, total de salarios promedios, mínimos, medios y máximos, y los montos en sobrepago y subpago sumarizados. Del mismo modo, nos muestra aquí un resumen donde nos indica por cada estatus que se encuentre dentro del reporte el total de colaboradores que se tienen. Por ejemplo, ahí nos indica en subpago la cantidad, entre el mínimo y el máximo, la cantidad, y en sobrepago la cantidad de colaboradores. Bien, una vez que hemos revisado esto, podemos generar nuevamente los reportes que estuvimos viendo al inicio del webinar, que era para conocer la realidad del colaborador previo al aumento de salario. En este caso, la recomendación nuestra es que se generen del mismo modo todos esos reportes luego del aumento salarial, para confirmar que efectivamente los cambios se hayan realizado y que todos los colaboradores ya tengan el salario correspondiente. Una de estas opciones
es la exportación de empleados a Excel. Aquí volvemos a ver los pasos. Esto es en el módulo de personal. Nos dirigimos al menú de empleados, submenú, consulta de empleados. Desde aquí vamos a filtrar los colaboradores. Nuestra recomendación es el filtro todos para verlo de forma general o global. Y en la parte superior vamos a tener dos botones para exportar a Excel. El primero de ellos es exportar los datos y el segundo, exportar datos con códigos. Cuando hablamos de códigos, es que este va a incluir el código del departamento, de la posición, de la facilidad y de cada una de las entidades que forman parte de la estructura del empleado. Una vez que exportan el documento, como pueden ver en la imagen debajo, esa es la estructura del archivo donde van a estar todos los datos del colaborador, incluyendo allí lo que es el salario base y el salario hora de cada uno de ellos. Aquí igual pueden aplicar un filtro de menor a mayor en base a los salarios y desde allí pueden ver rápidamente cuáles son los nuevos salarios mínimos que se tienen en la empresa y cómo ha quedado lo que es la distribución salarial. Del mismo modo, podemos visualizar lo que es el reporte de frecuencia salarial, muy importante, y este se encuentra en el mismo módulo de personal. Para generarlo, nos vamos a dirigir al menú de reportes y dentro a la opción de reportes de salarios. Dentro de esta opción, nos vamos al submenú, distribución, frecuencia salarial. Y una vez dentro, vamos a tener este recuadro donde podemos generar este reporte sobre la frecuencia salarial de los colaboradores. Aquí tenemos filtros que podemos seleccionar por fecha de ingreso, por estatus de empleados, por datos de estructura, ya sea por facilidad, departamento, clase, posición y demás, y por el tipo de reporte, si deseamos ver reporte detallado o resumido. Una vez seleccionados los criterios que apliquen, en la parte superior tenemos la opción de imprimir y del mismo modo un botón para exportar a Excel. Si le damos a imprimir, vamos a tener un reporte como este que se muestra en pantalla, donde podemos visualizar allí por cada salario cuáles son los colaboradores que lo tienen dentro del maestro. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, con 20,000 pesos a este colaborador y nos indica cuál es su cédula, posición y departamento. Y del mismo modo, un resumen donde nos indica por cada grupo de salarios la cantidad de colaboradores que se tienen. Otra de las opciones es en el mismo módulo de personal. Si se dirigen al apartado de reportes y se van a la opción de lista de empleados por, van a tener allí este listado de reportes que pueden visualizar aquí, ya sea por fecha de ingreso, por tipo de nómina, por departamento, por clase, por posición. Allí tienen un sinnúmero de reportes. Y dentro de esas opciones pueden imprimir reportes que incluyen lo que es el salario base. Pueden ver, por ejemplo, cómo están los salarios por departamento, cómo están los salarios por puesto, por supervisor y así sucesivamente. Del mismo modo, una vez cerrado el primer mes o visualizándolo con el salario base actual, podemos ver nuevamente lo que son las provisiones, cómo quedaron o cómo van a quedar luego de aplicar el aumento. Entonces ahí tenemos las provisiones para la regalía, para la bonificación y para las vacaciones. Y para generarlo, pues seleccionando ya el mes cerrado, luego del aumento, como les comentaba, nos vamos al menú de consultas y al submenú acumulado provisiones. Esto es dentro del módulo de nóminas. Y van a tener este recuadro donde nuevamente van a poder generar lo que son las provisiones de regalía. Pueden seleccionar aquí también si las requieren ver de la bonificación
o de vacaciones. Pueden indicar el tipo de nómina y el mes y año en el que desean hacer la consulta. Del mismo modo, tienen aquí las bases de cálculo, ya sea con el salario base actual para todos los empleados o solamente el salario base si el empleado es fijo o en base al acumulado. Y del mismo modo el tipo de reporte, si deseamos ver un reporte detallado por departamento o por facilidad. Una vez generado, vamos a tener diferentes reportes dependiendo el tipo de provisión que seleccionen, ya sea provisión de regalía, de vacaciones y también provisiones de bonificación. Allí van a tener por cada colaborador el monto aplicable a esa bonificación, los días en el caso de vacaciones y el monto que se está provisionando. Y ya con esto quedaría finalizado lo que es el webinar sobre el impacto del aumento salarial o aumento de salarios mínimos dentro de SPN. Vamos a abrir ahora un espacio donde ustedes van a poder hacer preguntas sobre cualquier inquietud, cualquier aporte o del mismo modo pueden indicarlo dentro del chat. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien, veo que Katia está levantando la mano. Sí, adelante, Katia. Buen día, equipo. Buenos días. Una pregunta, porque me perdí en una parte. Tengo el internet, se me fue. O sea, Ok, no escuché bien. de acuerdo. Para el reporte que tiene que ver con la información del salario mínimo, cuando yo voy a Ujú, sacar el reporte para saber quiénes están por debajo de mi salario mínimo, ujú. ¿en qué parte yo registro ese Ok, salario mínimo? demos un Eso es lo que segundito. sí, cómo no, Vamos porque a refrescarlo. sí, solamente esa es mi duda. Ok, claro que sí. Vamos a ver aquí. Bien, para usted modificar el salario mínimo, aquí recapitulando, se va a dirigir en el módulo de nóminas al apartado de parámetros Ujú. y al submenú salario mínimo. Ahí va a tener este recuadro sobre salario mínimo, donde si le da clic en nuevo le va a pedir lo que es la fecha. En este caso le puede colocar 1 de abril 2023, que es donde va a ser efectivo el nuevo aumento. ¿Y cuál sería el nuevo salario mínimo? Acorde a la categoría, a la empresa donde usted labora. Entonces, ya esto una vez que usted lo guarda, ese salario mínimo en el sistema, para ver los reportes de quienes están por debajo de ese salario mínimo, vamos a verlo por aquí. Bien, entonces mira, aquí está la ruta. En el módulo de personal, de ahí usted se dirige al menú de reportes, submenú reportes de salarios, y desde aquí, empleados por debajo del mínimo. Y aquí usted puede generar por facilidad o global todos los colaboradores en un reporte. Si le da clic a imprimir, le va a indicar ese listado en base al salario mínimo que usted colocó, cuáles están por debajo. Aquí le va a indicar en qué sucursal está, el código, la posición, salario actual y cuál es la diferencia o el monto que causa que quede por debajo del salario mínimo. Muchísimas gracias, Baldo, y esa fue esa partecita que me perdí. Gracias, mil. Ah, perfecto. Muy bien. Bien, vi que en el grupo preguntaron si estará disponible, ya el señor Ariel lo ha indicado, igual les comento si estará disponible en el portal SPN, tanto el instructivo como el video o la grabación de este webinar.
Bien, ¿tienen alguna otra pregunta adicional? Bien, pues si todo claro, agradeciendo a todos nuevamente por su participación en este webinar. Espero que les haya sido de mucho provecho y de soporte para este aumento que se aproxima. Y reiterándoles que estará disponible este material o este documento de apoyo en el portal, y del mismo modo cuentan con el apoyo de los consultores ante cualquier soporte que requieran. Entonces, nada, muchas gracias a todos y feliz resto del día.